Muy buenos días, estudiantes del primer grado. El día de hoy nos vamos a adentrar en un nuevo tema que son las altas culturas de la antigüedad. ¿Ok? Muy bien, entonces, si hacemos un preámbulo, por ejemplo, las altas culturas inician una vez que empiezan a formarse clanes, ¿no? Recuerden, anteriormente ya hemos hecho la prehistoria, que es antes de la escritura, y termina aproximadamente en el año 3000. Ok, entonces, dentro de la cronología cultural que nosotros tenemos, estas altas culturas de la antigüedad se han desarrollado conjuntamente con ellos. ¿Ok? Existen dos culturas de esta época, ¿no? Que están alrededor del año 3000 hasta el año 1800 o 500, ¿no? Antes de Cristo, que estaban en pleno auge y desarrollo. Está la cultura mesopotamia, los primero con los sumerios y luego los acadios, y justamente en esa misma fecha o temporalidad está la cultura egipcia. Así que vamos a comenzar primero desarrollando lo que es la cultura egipcia. La cultura egipcia se desarrolla aproximadamente entre el año 3000 o 1800 a.C. hasta el año 800 o 500 a.C. Estamos antes de Cristo todavía, ¿ok? Muy bien, la conocen también como el Don del Nilo. Esta cultura se desarrolló en el extremo norte del viejo continente, del continente africano, a lo largo de un valle formado por el gran río Nilo, como lo pueden ver en la imagen. Muy bien, entonces, el territorio del Valle del Nilo es árido y seco, pero la presencia del río hace que el valle adquiera humedad y fertilidad. Entonces, esto permitió que esta región se desarrollara esta cultura más importante del mundo antiguo. Sus límites. Estaba limitado por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con Nubia, lo que es actualmente Etiopía, y Sudán. En el este está el Istmo de Suez y el Mar Rojo. En el oeste tenemos a Libia. Las regiones que se conformaron dentro de la cultura egipcia fueron dos en realidad, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, no estas dos regiones. El Bajo Egipto estaba situado al norte, lo que le denominaron el sector delta, ¿no? Es decir, la desembocadura del río Nilo, bañado por el mar Mediterráneo. Ahora, el Alto Egipto era la región del sur de Egipto, era larga y estrecha, la región menos cultivada. Muy bien. Entonces, con este preámbulo que tenemos que de la cultura egipcia, ¿no? Ya tenemos los datos importantes. Estos datos tienen que estar en su cuaderno, no lo olviden. Muy bien. Las regiones en el que se desarrollaron fueron dos, haciendo la repetición, ¿no? El Bajo Egipto y el Alto Egipto. Ahora pasamos a la organización política y social. Dentro de esta organización política y social, el gobierno era tipo absolutista, ¿no? Y también teocrático. ¿Eso qué quiere decir? Absoluto, solamente uno gobernaba. Teocrático, ¿por qué? Porque tenía este absolutismo a una sola deidad, ¿ya? O mejor dicho, tenía como gobierno teocrático a varios dioses. Bueno, entonces a la cabeza se encontraba el faraón. Él era el que gobernaba. No tenía dos virreyes generales quienes lo acompañaban, además un gobernador de provincia. Socialmente la organización era vertical. ¿Esto qué quiere decir? Piramidal. Primero estaba faraón, luego estaban los consejos, los consejeros, ¿no? Los virreyes y los gobernadores y el pueblo. Entonces el faraón era la cabeza. ¿Quiénes estaban después? Estaban los escribas como secretarios del faraón. Luego estaban los guerreros para defender y conquistar. Luego estaba el pueblo integrado por comerciantes, agricultores y artesanos y esclavos, prisioneros de guerra especialmente. Muy bien, entonces, ¿qué aportes nos da esta cultura egipcia? Rápidamente. En el campo de las artes se desarrolla esta actividad bajo una concepción religiosa y monumental. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros recordamos a la cultura egipcia, yo estoy segurísima que si les pregunto, y ustedes ya deben estar imaginándoselo, son las pirámides, la esfinge, ¿no? Son las cosas que nosotros conocemos, ¿no? Por cultura general. Entonces, exactamente eso es lo que nosotros denominamos y vamos a tener como principal aporte de esta cultura egipcia en cuanto a la arquitectura. Ok, entonces, en el arte arquitectónico
en la época de los egipcios antiguos no tuvo un carácter religioso, mucho más religioso y en sentido de lo grandioso y lo eterno. Por eso es que grandes monumentos se levantan, ¿ok? Estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Todo. Y ustedes ven cualquier dibujo animado, cualquier película, si tiene que ver con la cultura egipcia, van a ver siempre que tienen hasta un libro de la muerte que revela, ¿no?, cómo va a proseguir después de la muerte. Muy bien, entonces construyeron verdaderos monumentos como las pirámides, es lo que les mencionaba, ¿no? Las mastabas, estaban los hipogeos y los templos. A ver, primero empecemos con las pirámides. A ver, estas pirámides eran monumentos de gran envergadura. O sea, es decir, eran grandes, ¿no? Eran en forma triangular y tenían una base cuadriculada o cuadrada, ¿ya? Cuyos ángulos representaban los 4 puntos cardinales. Su antigüedad se estima de hace unos 5000 años. ¿Listo? Se levanta los principales, en la planicie de Gizeh o Giza, ¿no? Cerca a Memphis, por los faraones de la cuarta dinastía. Y estos son 3 principales: Kefren, Keops y Miserino. Nuevamente el Kefren, Keops, Miserino. Lo estoy diciendo de forma al azar, pero el primero y el más grande es el Keops. ¿Listo? El Keops mide 145 metros de altura. Le sigue el Kefren, que es de 136 metros de altura, y el Miserino con 62 metros de altura, pequeños. Y no quiero decir con estos que solamente son estos 3, sino existen mucho más en esta planicie de Giza. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué eran las mastabas? A ver, las mastabas eran sepulcros para los nobles. Tenían la forma de pirámides truncas, ¿no? Las momias descansaban en una cámara subterránea. Eso es lo que me refiero, ¿no? No solamente estas 3 pirámides, sino también había mastabas que eran pirámides truncas, no estaban terminadas. Ahora, ¿qué eran los hipogeos? Los hipogeos eran tumbas subterráneas construidas en las faldas de las montañas o barrancos. En el fondo se ubicaban sarcófagos. ¿Saben qué son los sarcófagos, no? Es donde era como una especie de ataúd, estos sarcófagos. Dentro de ello ponían a sus muertos, o bien para momificar o bien para enterrarlo. ¿Listo? Dentro de los sarcófagos ponían bastantes pertenencias de la persona. Y recuerden, dentro de la cultura egipcia, cuando una persona moría, digamos, el faraón se muere, ¿quiénes más tenían que ser enterrados? La esposa o las esposas, sus concubinas, algunos fieles, ¿no? No importaban si estaban vivos, porque los sacaban el corazón y los enterraban. ¿Listo? Muy bien, entonces ellos creían en realidad que la muerte era como un paso a otra dimensión. Creían en la vida del más allá, recuerden. Muy bien, luego están los espeos, eran las tumbas para los esclavos. Los espeos eran tumbas para los esclavos. Y luego tenemos a los templos. Los templos más principales, más importantes, son los templos del Karnak, ¿no? Miren qué hermosa se ve este templo. También el templo de Tebas y el templo de Luxor. Estos 3 templos tenían las paredes cubiertas con inscripciones y eran decoradas con bastante de estos. Imagínense, son muy hermosos en realidad en la cultura egipcia, que no quisiera ir a visitar, ¿no? No solamente los egipcios se dedicaron a esto de la arquitectura, sino también de la escultura. ¿Listo? Dentro de la escultura tenemos 2 principales, ¿no? Que son los colosos y las esfinges. A ver, antes de desarrollar estos 2, las esculturas representaban a sus dioses, escribas y faraones en dimensiones gigantescas, ¿ok? Su escultura se caracteriza por una rigidez de los cuerpos, están bastante rígidos, rectos, ¿no? Es decir, ¿no? Eran carentes de movimiento, sin brazos. Bueno, los brazos estaban pegados al cuerpo, ¿no? Estaban pegados al cuerpo. Tenía una gran perfección en el rostro y la simetría en las diferentes partes del cuerpo. Entonces,
Ahora sí, entre las principales tenemos, ¿qué cosa? Les dije, los colosos. Eran estatuas de grandes dimensiones que representaban generalmente a los faraones sentados. Ahí tienen una imagen de estos colosos. ¿Listo? Ellos medían hasta 20 metros de altura. Entre los más importantes que tenemos son los colosos de Nemón, está la estatua del escriba sentado y entre otros, ¿no? Servían para adornar generalmente los templos. Eran bastante, vamos a decirlo de una forma vanidosa, ¿no? Los egipcios eran vanidosos, les gustaba esta forma tan exquisita de la decoración de los templos y de los castillos, ¿no? Ellos sabían muy bien. Y lo siguiente, las esfinges. Las esfinges eran esculturas de grandes dimensiones, ¿no? O sea, que encuentran en la planicie de Giza también, cerca de las pirámides. Miden aproximadamente 57 metros de largo y 28 metros de alto. Ahí tienen estas esfinges. Tenían generalmente la cara del faraón y el cuerpo de un león o un mamífero que ellos consideraban sagrado. Muy bien, hasta aquí vamos a desarrollar esta primera parte que es la cultura egipcia. Nos vemos a la siguiente clase. No te olvides anotar los datos importantes que les he dado en todo este video.